En la planificación de otra investigación debemos pensar en cómo buscar el problema. Entonces ahora vamos a hablar sobre el problema. El problema es todo aquello que se enuncie de forma negativa. Sin embargo, no hay que confundirlo con la posible causa. Todo problema debe ser específico y debe delimitar el mismo problema. Muchas personas cuando hacen la afirmación de un problema, piensan que el problema es lo que en realidad es una posible causa. Entonces veamos un ejemplo aquí. Cuando yo le pido a mis estudiantes que me digan, que me nombren algunos problemas, a veces sale un problema como el transporte. Pero si uno se pone a analizar, el transporte, así como tal, no es un problema. Entonces les pregunto que cuál es el problema que tiene el transporte. Entonces dicen el poco transporte en la ciudad. Bueno, pero esto no es un problema, que haya poco transporte en la ciudad. No veo cuál es el problema y sigo preguntando, ¿cuál es el problema de que haya poco transporte en la ciudad? Bueno, me dicen, es que uno llega tarde a clase. Ah, ok. ¿Y cuál es el problema de llegar tarde a clase? Porque hay muchas personas que llegan tarde a clase, igual entran a clase y no hay ningún problema. Entonces me dice, bueno, es que si uno llega tarde a clase, me pierdo entonces de una parte de la materia. Ah, ok. Entonces si te pierdes una parte de la materia, hay algunas personas que eso no les importa, perderse una parte de la materia, porque después igual pueden hablar con algún compañero y los pone al día. Entonces en realidad, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es que salgo mal en la materia. Ah, ese sí es el problema, que salgo mal en la materia. Entonces, cuando hemos considerado que llegar tarde a clase era el problema, en realidad no era el problema. El problema en realidad es que uno sale mal en la materia. Por lo tanto, me pierdo parte de la materia o llego tarde a clase y el poco transporte de la ciudad, en realidad son causas de ese problema que uno sale mal en la materia. O sea, si hubiese suficiente transporte, llegaría a tiempo, por lo tanto, no saldría mal en la materia, no me pierdo nada de la materia. Entonces, el poco transporte puede ser una causa. Llegar tarde a clase también puede ser una causa. Si llego tarde, me pierdo de la materia y por eso salgo mal. Entonces, llegar tarde a clase no es un problema, sino una causa del problema. Y del mismo modo, perderse parte de la materia. Entonces, es importante que uno logre enunciar correctamente el problema. Vamos a ver otro problema a nivel educativo. La conducta, me dice un estudiante. La conducta es un problema, profesora. Pero es que la conducta como tal no es un problema. Entonces cuando seguimos indagando y seguimos discutiendo, entonces hablan de que la mala conducta o las conductas antisociales o conductas violentas son el problema. Bien, ese puede ser un problema, pero ¿no les parece que es demasiado amplio? Entonces tratamos de delimitar el problema como tal. Entonces dicen, bueno, es que el 30% de los niños en los preescolares, por ejemplo, presentan conductas antisociales. Ese es un problema. Pese a que solo 30% de los niños, en realidad un 30% de los niños que tienen conductas antisociales es un problema, porque puede hacer que los demás niños en su salón también adquieran conductas antisociales o son tan disruptivas que no se pueden trabajar con ellos en el aula de clase. Entonces, si partimos de que el 30% de los niños de preescolar presentan conductas antisociales, vamos a ver qué pueden haber causado estas conductas antisociales. Entonces mis estudiantes me dicen, por ejemplo, en el hogar no se fomentan conductas prosociales. Bien, el entorno de los niños donde ellos viven es violento. Bien, los programas que ven los niños son violentos en la televisión. Bien, y puede también ser que los docentes no fomenten las conductas prosociales en el aula. ¿Por qué es importante saber cuáles son las posibles causas? Porque por ahí después vamos a ver cómo podemos resolver ese problema. Entonces quiere decir que pueden haber varias posibles causas. Entonces, ¿cómo puedo determinar yo un problema? Bueno, primero puedes usar preguntas para enfocar un tema amplio en un problema específico. Aquí podemos ver
En la imagen tenemos un problema amplio. Dentro de ese tema amplio podemos tener varios problemas, pero de todo ese tema amplio vamos a escoger un solo problema con el cual vamos a trabajar. Entonces, el segundo paso sería considerar los ángulos de ese problema. Veamos el problema desde un punto de vista. Veámoslo desde otro punto de vista. Veamos el problema desde adentro hacia afuera. ¿Cómo podría ser ese problema? O vamos a verlo desde afuera hacia adentro. Cuando hablo de adentro hacia afuera es, por ejemplo, cómo lo ven los docentes, ese problema dentro de su institución. Pero cómo lo ven unas personas que están fuera de la institución, el mismo problema. Bien, entonces, ¿qué buscamos? Explicar o ampliar un tema porque el tema carece de información puede ser un problema. Hay algunos trabajos de investigación que no se han hecho suficientes trabajos, por lo tanto es importante ampliar más sobre esa temática y eso también puede ser un problema. También se puede sacar un problema a través de la reflexión basada en una experiencia personal compilando datos de forma sistemática. Por ejemplo, tengo estudiantes que me dicen, es que cuando yo estudié inglés en el bachillerato, entonces nosotros no nos enseñaban de tal forma. Bueno, eso está muy bien, eso es una experiencia personal, pero ahora tengo que ir a las demás instituciones y averiguar si el mismo problema se repite, o sea, recopilar los datos de forma sistemática, porque solo la experiencia mía puede haber sido que pasó en ese año o solamente pasa en ese liceo. Otra razón también, o otro problema que podría también permitirnos enfocar es argumentar una posición o un plan de acción. Entonces, si no hay algo establecido, yo puedo argumentar de que se puede hacer de cierta forma, o sea, generar un plan de acción.